Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Gracias por la oportunidad, Señor, de tener tu palabra, Señor, de poder conocerla, de poder no solo leerla, sino estudiarla a profundidad, Señor. Te pido, Señor, que seas tú poniendo entendimiento y revelación en nuestros corazones. Señor, que todo lo que tú me has enseñado de esta porción, Señor, tú me des la gracia para, Señor, poder impartirla, Señor, de manera que se entienda, Señor, y que haga sentido y que lo podamos poner en la práctica, Señor, porque eso es lo más que tú quieres. Que pongamos en práctica tus palabras, Señor, para que produzcan bendición, para que edifique la iglesia, Señor, y cada uno de nosotros podemos llevar a la madurez en ti, mi Dios. A ti toda la gloria, Señor. Manifiéstate como tú quieras, Señor. Y abre el entendimiento de todos los que llegarán a ver esta grabación, Señor, o en el live ahora. Señor, tú estás en control, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar en la noche de hoy. Nuevamente, gracias a los que están escuchando este estudio. Le pido que se busquen por favor su Biblia. Si desea también tener alguna libreta a la mano, ¿verdad? Hacer algún tipo de anotación. Yo sé que por ahí están, hay personas que ya no hay que decirse lo que están listos ya para anotar, ¿verdad? Me gustaría haber podido hacer una presentación, pero ¿verdad? Como estamos en Facebook Live es un poquito complicado, ¿verdad? Y no se puede, ¿verdad? No es tan fácil uno poder preparar presentación y que se vea por acá. Así que voy a intentar, ¿verdad? De poco a poco repetir los puntos claves y el vocabulario que voy a estar utilizando. ¿Está bien? Amén. Eso es. Bueno, pues para comenzar, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 14 de Primera de Corintios, ¿verdad? Sabemos que esto se ha estado tocando bastante, de los que han estado, pues, ¿verdad? Para dar rapidito un contexto, esto es una carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia en Corinto. Sabemos, ¿verdad? Que era una de las ciudades más importantes de esa época, era una ciudad marítima, era una ciudad que contaba con un puerto, ¿verdad? Y esto era central y súper importante para el comercio, así que entraban y salían muchas personas. Era un centro, ¿verdad? Donde también a nivel religioso había mucha idolatría y la iglesia se encuentra, ¿verdad? En medio de todo esto, en su mayoría se cree que eran gentiles, ¿verdad? O sea, no eran judíos que creyeron en el Mesías Jesucristo, sino que en su mayoría eran gentiles, ¿ok? Así que este es, ¿verdad? Un poquito del contexto del que estamos hablando en la noche de hoy. Y voy a empezar, ¿verdad? A leer. Estamos aquí, esta es la Reina Valera del 60. Amén. Voy a leer el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el final del capítulo, ¿ok? Y dice así, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de estos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu,
el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. ¿Verdad? Sé que este capítulo es un poquito largo ¿verdad? Toca muchos temas bien interesantes, bien particulares para nosotros, ¿verdad? Que somos Asambleas de Dios Pentecostales, bien importante también porque nos está trayendo el apóstol Pablo doctrina, ¿verdad? O fundamento de enseñanza sobre cómo debe operar el don de lenguas y la profecía y la interpretación, ¿verdad? Él se enfoca en estos 3 dones del Espíritu Santo principalmente. Yo los llamo, ¿verdad? Los dones de inspiración. Los 9 dones del Espíritu Santo que ya, ¿verdad? Se hablaron de ellos, están en el capítulo 12, 2 capítulos antes de este, en Corintios, en Primera de Corintios, ¿verdad? Sabemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Se pueden agrupar, ¿verdad? En 3 grupos, 3, 3 y 3. Están los de revelación, que sería la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu, los dones de poder, que es el don de fe, los dones de sanidades y los de hacer milagros. Y Pablo en este capítulo se enfocó en los de inspiración, ¿verdad? Como les digo yo y otras personas, solo para poder, ¿verdad? Entenderlos un poquito. El de profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pablo tiene varios énfasis, ¿verdad? En este capítulo que podemos identificar. El número 1, yo diría que es la corrección. En la iglesia de Corinto, ¿verdad? Al leer esta carta, podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que era una iglesia donde, podemos decir que había avivamiento en términos de la manifestación del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se estaban moviendo en todo su apogeo, ¿verdad? Había lengua, había profecía, había milagros, había sanidades, ¿verdad? Había interpretación. Todos los dones del Espíritu Santo estaban presentes en esta iglesia. Sin embargo, podemos ver que el apóstol Pablo trae unos asuntos bien serios a esta congregación, ¿verdad?
Incluso antes de llegar aquí, el apóstol comienza a traer corrección a lo que es, ¿verdad?, en contra de la inmoralidad sexual que había. Él define, ¿verdad?, lo que es el tema de la libertad verdadera en Cristo, ¿verdad? Y tiene mucho sentido que él traiga esto, porque, ¿verdad?, como mencioné al inicio, al esta congregación ser primordialmente personas gentiles, o sea, que habían salido no del judaísmo, ¿verdad?, que tiene ya la línea de la ley de Moisés, de lo que es agradable y no a Dios, a partir de la ley, pues el que es gentil no tiene eso, ¿verdad? No tiene ese conocimiento y viene o de la idolatría, probablemente, ¿verdad? De sus muchas ramas que tiene. Y no tiene un conocimiento, ¿verdad?, de esto. Y a lo mejor estas personas pues reciben a Cristo como Señor y Salvador, pero también, ¿verdad?, para poner un poco de contexto, en este tiempo, ¿verdad?, todavía no tenían el canon, ¿verdad?, la recopilación de los libros del Nuevo Testamento. E incluso las escrituras del pueblo de Israel no se tenían en un libro como las tenemos ahora tampoco en el Antiguo Testamento. Así que era difícil poder, ¿verdad?, establecer doctrina, poder mantener una línea de pensamiento, ¿verdad?, a través de la congregación. Tenían que haber líderes maduros, ¿verdad?, que ya conocieran y estuvieran caminando en estos principios. Y por eso es que el apóstol Pablo llega, ¿verdad? Y no llega, debo decir, escribe esta epístola, ¿verdad?, esta carta, para traer corrección, para traer doctrina, para traer orden a lo que estaba ocurriendo, que sí, ciertamente era un mover del Espíritu Santo, que sí era el Espíritu, porque ¿verdad?, él lo recalca, que es Dios, el mismo Espíritu que da estos dones y estas manifestaciones. Sin embargo, se puede, ¿verdad?, tomar control del asunto y se debe hacer, y se debe hacer en santidad. ¿Ok? Así que, número uno, el apóstol trae orden y corrección. Y número dos, trae también lo que es la doctrina, ¿verdad?, o enseñanza de cómo deben operar, especialmente el don de profecía, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas dentro del contexto de la congregación, o sea, en la liturgia, en la adoración de la iglesia. Y cuando digo iglesia, ¿verdad?, de la asamblea de los santos, de los que son discípulos del Señor Jesucristo. ¿Ok? Este, quisiera, ¿verdad?, comenzar, me gusta, ¿verdad? Y lo hago mucho también en mi tiempo, ¿verdad?, sola, cuando busco, ¿verdad?, profundizar en la escritura. Me gusta siempre buscar, ¿verdad?, cuáles son esas definiciones, cuál es ese vocabulario, ¿verdad?, en el original, porque a mí me gusta la traducción Reina Valera del 60 porque es bastante literal, o sea, la traducción que trae es bastante literal al original, pero no siempre. Y así que me gusta, ¿verdad?, utilizar recursos externos para, ¿verdad?, poder conseguir qué es lo que quiere decir, ¿verdad?, cada palabra, porque a veces nos da un poco más de insight, ¿verdad?, nos amplía el entendimiento de a qué se estaba refiriendo el apóstol. Ok, como vamos a hablar de lo que es el don de profecía, pues sabemos que don significa regalo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero la palabra profecía es la palabra griega profeteia, que realmente lo que quiere decir es que es una persona que cuando alguien profetiza se manifiesta la mente o el corazón de Dios para ese momento. ¿Ok? La profecía lo que hace es manifestar, o sea, de algo, cuando algo es manifestado, lo que quiere decir es que era invisible, estaba oculto y sale a la luz. So, es una palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, que revela, puedo decir también, ¿verdad?, de otra forma, que revela o hace ver cuál es la palabra que el Señor tiene para ese momento, sea para la congregación o sea para algún individuo o alguna familia. ¿Ok? Manifiesta la mente o el corazón de Dios. La segunda cosa que hace la palabra profética es que también puede predecir o aclarar de antemano algún evento. O sea, como dije antes, en la vida de un individuo o de una familia o de una congregación o una nación, ¿verdad? O sea que esas dos cosas son primordialmente lo que hace la profecía. Manifiesta la mente y el corazón de Dios, número uno. Y número dos, aclara o predice de antemano eventos, ¿verdad? Que el Señor revela, porque como sabemos, ¿verdad?, nuestro Dios es omnipresente y el Señor está desde el principio y, ¿cómo es que dice? Conoce el final desde el inicio. Amén. Así que el Señor
ya conoce, ¿verdad?, lo que va a ocurrir y puede revelárselo a sus hijos y a sus hijas. ¿Ok? El segundo don que el apóstol hace, ¿verdad?, énfasis en este capítulo 14 de esta carta de Primera de Corintios es el don de géneros de lenguas. ¿Ok? En este, ¿verdad?, como dice géneros de lenguas, ¿verdad? Ahí lo dice así en el capítulo 12, ¿verdad? No solamente dice el don de lenguas, como muchas veces lo decimos por ahí o lo mencionamos, dice distintos géneros de lengua. Géneros es distintos tipos, ¿verdad? ¿Y de qué tipo se refiere? Pues lo podemos ver, ¿verdad? En esta misma carta a los Corintios en general. Él menciona las lenguas humanas, menciona lenguas angélicas y menciona también lenguas desconocidas. O hay tres tipos principales, ¿ok? Lenguas humanas, lenguas angélicas o lenguas desconocidas, ¿ok? En las primeras dos, las humanas y las angélicas, las podemos ver en el capítulo anterior a este, en el 13, en el versículo 1, si me permiten lo voy a leer. Primera de Corintios 13:1, ¿verdad? Menciona las lenguas humanas y angélicas. Dice el apóstol, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe, ¿verdad? Y ahí continúa. Eh, Algo interesante, ¿verdad? Que yo siempre decía, ¿cómo él sabe esto? El apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor le dio la gracia de tener una revelación extremadamente profunda de lo que eran las cosas del Espíritu, del mundo espiritual, ¿verdad? De cómo operaba el Espíritu Santo y cómo opera todavía, porque Dios no cambia, ¿verdad? Y él tuvo una experiencia que él narra, déjame ver si encuentro dónde era, que él narra que él, de hecho, él fue traspuesto, él fue llevado al cielo. Y en esa, ¿verdad? En esa porción, cuando él lo menciona, que él fue elevado al cielo, está, de hecho, creo que en Corintios, sí, en la segunda carta a los Corintios, sí, dice segunda de Corintios 12, él lo menciona que él fue al cielo y que no sabe si fue en el cuerpo o en fuera del cuerpo, ¿verdad? Pero dice que vio cosas que eran inefables, o sea, que eran cosas indecibles, que él vio cosas que es imposible describir y aprendió cosas que no puede ni siquiera explicar, ¿ok? Así que tiene sentido también cuando el apóstol dice que hay lenguas angélicas, trayéndolo un poco más a lo que es ahora, ¿verdad? Aquellos que han tenido la oportunidad de ver las lenguas angélicas, se pueden ver también para aquellos que han estado en lugares donde se ha administrado liberación, ¿verdad? Eh, y hay alguna manifestación de algún espíritu, de algún demonio, algún espíritu inmundo en alguien, y comienza a hablar. Yo he visto esto en varias ocasiones y también en videos, y conozco personas que han, ¿verdad?, administrado y han tenido esta experiencia, que los demonios comienzan a hablar en otros idiomas extraños, ¿verdad? Sabemos, y de hecho, interesante porque este tema lo estamos tocando también en los jóvenes, en el mundo espiritual. El enemigo es un imitador de Dios. El enemigo desde el inicio quiso ser como Dios, a nivel de que dice la palabra que él miró hacia allá arriba y dijo, yo puedo sentarme en el trono de Dios y ser como él. Entonces ahí es que lo expulsan a él, ¿verdad? Y a los demás ángeles que lo siguieron. Y eso no ha cambiado. Él todavía quiere ser como Dios, pero claro está, él imita ¿verdad? El modelo, por decirlo así, que Dios tiene, ¿verdad? En su reino, en el reino de la luz, pero en las tinieblas y lo corrompe. O sea, cuando el Espíritu Santo da el don de géneros de lenguas, también los demonios pueden dar lenguas, pero demoníacas, a aquellos, ¿verdad? Cuando se manifiestan en aquellos en donde ellos están operando, ¿ok? Eso es, ¿verdad? Un dato interesante. Así que, y sabemos, ¿verdad?, que los demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Es una de las versiones, la más popular, de cómo podemos entender qué son los demonios. Pero, ¿verdad? Ese no es el tema, solo quería traer, ¿verdad?, esa gotita ahí del saber. Muy bien, ya hablamos de las lenguas humanas y angélicas. Ahora quisiera que habláramos de las lenguas desconocidas. Estas lenguas, ¿verdad?, son de las más que hemos escuchado, ¿ok? Estas lenguas son, ¿verdad? También se le puede llamar, es el lenguaje de oración, ¿verdad? Vamos, si ¿verdad?, me quieren acompañar, vamos ahí mismo en el capítulo 14, el versículo
Dos, el apóstol lo menciona, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, ¿verdad? También menciona este tipo de lengua en este mismo capítulo, pero en el versículo 19. Voy a buscarlo aquí. En el versículo 19 también el apóstol dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida, ¿ok? So, él lo deja claro, ¿verdad? Que hay unas lenguas que no se conocen, no tienen interpretación, no se sabe, ¿verdad? Sin embargo, él también deja claro que estas lenguas son para edificación propia, ¿ok? En el segundo capítulo del libro de los Hechos, sabemos, ¿verdad?, que es el evento del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 12 y sobre todo los que estaban, los 120 que estaban en el aposento alto, y comenzaron, dice la palabra, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En mi opinión, ¿verdad? No tiene que estar de acuerdo conmigo en esto. En ese momento, los que estaban allí hablaron, yo pienso que en todos los tipos de lenguas, y pienso también más que nada en humanas, porque dice que hubo gente que habían venido de muchos lugares, de otras naciones, que hablaban otros idiomas totalmente diferentes, y dice que ellos entendieron, ¿verdad?, el mensaje que se estaba hablando, pero también me atrevo a decir, ¿verdad?, que se hablaron también lenguas angélicas o desconocidas, porque también dice que algunos de ellos pensaban que el alboroto que ellos estaban haciendo eran porque estaban llenos de mosto o borrachos. Entonces, si era un mensaje entendible para ellos, ¿por qué iban a decir que estaban borrachos? Cuando sabemos que lo que estaban hablando eran de las maravillas de Dios, ¿verdad? Los que entendieron que estaban hablando de las maravillas del Señor. ¿Ok? Así que, esto, ¿verdad? Este también lenguaje, estas lenguas, ¿verdad? Estas lenguas, y la palabra lengua significa lenguaje, ¿verdad? Disculpen, eso no lo dije. No es lengua física, es lenguaje, lo que quiere decir. Este lenguaje, ¿verdad? Se recibe por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es algo que se recibe, ¿verdad? Vemos este patrón, es la evidencia también inicial que se recibe de que una persona recibió el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como lo dijo Jesucristo, como dijo Juan el Bautista en los 4 evangelios, ¿verdad? Que él menciona que el que viene en pos de él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y era la promesa también que Cristo le dijo a los 12, espérenla, no salgan de Jerusalén a la misión que, ¿verdad?, que los envío a predicar, no salgan hasta que no reciban esto, ¿ok? Así que es algo muy importante. Esta sirve para edificación propia, pero también es una señal, es la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? Así lo utilizó también el apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, que comenzó a predicar, y dice que el Espíritu Santo, mientras él hablaba, cayó sobre los que estaban allí y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y ahí, a causa de ese evento, a causa de lo que él vio, ahí fue que él dijo, espérate, recibieron el Espíritu Santo como nosotros al principio. O sea que ese es el estandarte, ¿verdad? Ese es ¿cómo puedo decir? Esa es la marca, la señal, ¿verdad? De que recibieron el bautismo del Espíritu Santo al momento, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad? Se pueden ver muchas otras cosas, obviamente la transformación, la santidad, todo esto, ¿verdad? Que es característico de que el Espíritu Santo llenó a una persona, ¿ok? La valentía para proclamar y predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Amén. El apóstol, ¿verdad? También hace eh, nos dicta, ¿verdad? Nos lleva poco a poco en lo que es, ¿verdad? O cómo debo decir mejor, operar, cómo deberíamos hacer, ¿verdad? Operar en los dones del Espíritu Santo en medio de la congregación. Y quiero que vayamos un momentito, vamos a ver acá. Él menciona varios puntos, ¿verdad?, que quiero hacer énfasis en esta noche. Comenzando, ok, en el versículo, vamos a ver aquí, disculpen, es que tengo la Biblia física acá, ok, dice, en el versículo, en el versículo 15, hablando de las lenguas, dice que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ok,
Hago una pausa y un énfasis en este versículo porque pienso que es algo totalmente fundamental y algo que va a cambiar tu vida si tú no has nunca escuchado esto, ¿verdad? Pero lo va a hacer como lo hizo con la mía, ¿verdad? El don de orar en lenguas, ¿verdad? Una vez uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, lo tienes, pero se diferencia de los demás dones del Espíritu Santo en que uno puede operar en él a voluntad propia por fe. Me explico, no estoy hablando de las lenguas humanas, ¿verdad? Porque yo, si no sé árabe, no voy a saber hablar árabe por voluntad, ¿verdad? Y angélicas tampoco, pero sí puedo utilizar ese lenguaje de oración para comenzar a orar por fe, porque dice que es algo, el apóstol Pablo en este versículo lo deja claro. Fíjense que dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Orar, ¿verdad? Significa hablar con Dios, tener un intercambio con el Señor. ¿Verdad? Otras definiciones también lo comentan como intercambiar los deseos míos por los de Dios. O sea, implica transformación. Amén. Y para orar usted no necesita una inspiración. De hecho, la persona que piensa, ¿verdad? O que tiene esta mentalidad de que no, es que si Dios quiere que yo ore, pues me tiene que levantar todas las mañanas para yo entonces orar. Eso es erróneo. Y no estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, no me malinterprete. Dios hace maravillas y lo imposible lo hace posible, claro que sí. Y Dios lo puede hacer, ciertamente. Yo he tenido esa experiencia y conozco muchas personas que les pasa, pero no todos los días, ¿ok? Y no es la norma. Si nosotros esperamos a sentir la dirección para orar y solamente oramos cuando sentimos esa dirección, nos vamos a morir espiritualmente. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Para ser un buen discípulo de Jesucristo, uno tiene que tener disciplina. Y por eso le llamamos disciplinas espirituales. Y la oración es una de ellas. ¿Ok? ¿A qué voy con todo esto? La oración es algo que tiene que hacer, que se hace por voluntad propia. Ahora mismo, al principio de esta clase, yo oré. Y no fue porque yo me sentí dirigido a orar o lo que oré. No, yo oré porque quería orar, quería comunicarme con Dios. Para eso yo no necesito un impulso del Espíritu Santo, aunque si bien en ocasiones, claro está, es más específico y todo esto, pero no puedo depender de eso. Lo mismo ocurre con el don de las lenguas desconocidas, del lenguaje de oración. Si usted ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo, usted habló lenguas, aunque fuera una vez, hermano, hermana, usted debe poner en práctica eso en su lugar secreto, en el lugar de oración, y no solo en el secreto, me atrevo a decir en el público también, en la congregación. Vamos a hablar un poquito más sobre esto hoy, ¿verdad? Pero usted debe hacerlo y no impedirlo, de hecho, dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque este es el único don de los 9 dones del Espíritu Santo que el Señor nos da, pone en nosotros y manifiesta a través de nosotros para edificarse usted mismo. ¿Y por qué es importante que usted se edifique a usted mismo? Porque si usted no está edificado, usted no puede edificar a nadie. ¿Ok? Lo que yo no tengo no lo puedo impartir a otro. ¿Ok? Así que es necesario que nosotros no solamente, ¿verdad?, hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo una vez. No, eso se recibe una vez, pero la llenura del Espíritu tiene que ser una llenura diaria. Y si usted pone esto en práctica, el orar en otras lenguas es algo que va a producir llenura del Espíritu en usted. Va a producir, aleluya, que usted nuevamente vuelva a sentir ese fluir de Dios en su vida. Aleluya. Usted va a darse cuenta que va a comenzar mientras más usted pone en práctica este don por la fe, su fe va a incrementar, va a ser más robusta. A lo mejor usted podía orar en lengua 2, 3 minutitos, pero si usted lo sigue haciendo, llega a media hora, una hora orando en lengua, yo le aseguro a usted que usted va a empezar a recibir revelación. Amén. Usted va a empezar a recibir, aleluya, y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo, su voz se hace más audible, más fuerte en su espíritu. Usted va a darse cuenta cómo a lo mejor luchas que usted tenía con su carne se van a caer. Aleluya. Usted va a ver cómo va a comenzar a ver transformación, cómo usted al orar, al interceder por otros, va a sentir, aleluya, autoridad para reprender, autoridad y fe para echar fuera las enfermedades, aleluya, para declarar sanidad sobre los cuerpos. Y va a comenzar a ver una manifestación palpable del poder de Dios. ¿Ok? Así que es necesario que entendamos que el apóstol lo dijo, no lo digo yo, lo dice la palabra, aleluya, que oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, los pone en la misma
frase en la misma oración y en el mismo, de la misma forma. O sea, no es que tienes que esperar a sentir el fluir del Espíritu para arrancar a orar en lengua. De hecho, muchas veces es al revés. No es hasta que tú comienzas, aleluya, a interceder en el Espíritu, a orar en lenguas por la fe, porque es un mensaje que tú no lo entiendes. Eso es interpretación, eso es otra cosa. Uno lo habla la boca, la palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Comienzas a declarar, aleluya, hablar ahí en las otras lenguas, orar con la mente puesta en Jesucristo, en su grandeza, en su majestad. Ahí comienza un fluir del Espíritu Santo en su vida. Aleluya. Y de ahí entonces usted puede seguir, ¿verdad? Y puede incluso cantar en otras lenguas. Eso también es algo que no se ve mucho en la iglesia y debería hacerse, porque se puede. Por la fe, aquí lo dijo el apóstol también, dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Para cantar tampoco necesito una inspiración especial. Yo puedo empezar a cantar, alabaré, alabaré, aquí ahora mismo. Y no fue que yo sentí un impulso del Espíritu que me impulsó, que me dio esa inspiración para hacerlo. No, yo pensé en la canción, abrí mi boca y comencé a cantar. Lo mismo con las lenguas del Espíritu. Y a lo mejor usted tenga un poco de temor, ¿verdad? Es normal también que se sienta así si nunca ha escuchado esta enseñanza y si nunca la ha puesto en práctica, ¿verdad? Pero para eso es que debemos comenzar a poner esto en práctica, porque es lo que Dios quiere para seguirnos ensanchando y que sigamos creciendo en la manifestación del reino de Dios. Amén. Bueno, ese es el primer énfasis que tenía en cuanto a las lenguas. Lo otro que dice que me llama mucho la atención es que el apóstol Pablo dice acá en el versículo, denme un segundito, ok, ok, él menciona desde el versículo 18 en adelante, él dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero orar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y sigue diciendo, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que si las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que si todos en la iglesia nos reunimos en un solo lugar y hablamos todos en lenguas y entra gente que no sabe lo que es eso, pues van a decir que estamos locos, así que no debemos hacerlo de esa forma, ¿ok? Quiero parar, ¿verdad? En esto, porque a mí me llamaba mucho la atención y yo no lo entendía. Cuando el apóstol dice, ¿qué es eso de que las lenguas son señal para los incrédulos, pero no para los creyentes? Esa palabra señal lo que significa es que indica o que apunta hacia algo. O sea, es algo que se utiliza para autenticar algo. Por eso puedo entender al leer esta definición cuando el apóstol dice, las lenguas del Espíritu Santo no debe ser la medida que utilice un creyente para confirmar que lo que está ocurriendo es de Dios. No. Y claro que no, porque Cristo mismo dijo, Él no dijo, por los milagros los conoceréis, o por, ¿verdad?, los carismas, o por cómo hablen, o nada de... No, Cristo dijo, por los frutos los conocerán, por sus acciones, por su carácter, que no titubee de la doctrina correcta, de que Jesucristo es el Señor, de que, ¿verdad?, todo lo que sabemos que es fundamental en la fe del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso Él dice que las lenguas son señal para los incrédulos, no para los creyentes, porque el creyente se supone que sepa que esa no es la manera para yo saber si esta persona está hablando de parte de Dios o no. ¿Okay? Sin embargo, el incrédulo, el que no tiene conocimiento de estas cosas espirituales, porque la palabra también establece que el hombre natural no comprende las cosas espirituales porque han de ser discernidas y juzgadas espiritualmente. Aleluya. Pues por esa razón, la persona que a lo mejor, ¿verdad?, no es crédulo, no cree en el Señor, pero escucha a un hermano o una hermana ministrando y comienza a orar en otras lenguas, la persona va a decir, espérate, hay algo que está pasando aquí que es diferente, que es extraño, ¿verdad? ¿Verdad? Hay personas que dicen que entonces a causa de esto que Pablo dice un poquito más adelante, de que, que toda la iglesia no debe orar en lengua, ¿verdad? Por si entra gente incrédula, ¿verdad? Que no piense que estamos locos. Yo ahí estoy de acuerdo, porque él está hablando
¿verdad? Volvemos a lo mismo, hay que ponerlo en contexto. No es que no se puede hacer, no es que usted en medio de la adoración no pueda hacerlo, pero hay un tiempo para todo, ¿verdad? Recuerden que las lenguas desconocidas, ¿verdad? Estamos hablando ahora mismo de las lenguas desconocidas, es para edificación propia. O sea, y que no debe interrumpirse la predicación, lo que está ocurriendo en ese momento, a menos que no sea dirigido por el Señor. ¿Ok? Ahora, también hay que tener en cuenta el contexto histórico de lo que estamos leyendo. Ahora mismo, ¿verdad? Trayéndolo al 2021, hay sistema de sonido, hay un edificio bien grande, ¿verdad? Donde a lo mejor si usted está sentado atrás y usted ¿verdad? Ahora está orando en lengua mientras el pastor está al frente predicando, pues a lo mejor no molesta a nadie porque es un edificio grande, ¿verdad? Y no va a molestar, ¿verdad? No va a ser un escándalo, no es que usted va a gritar las lenguas, pero en el contexto que tiene esta carta, ¿verdad? No había sistema de sonido, probablemente estaban todos en un lugar, ¿verdad? Bastante pegados unos a otros para poder escuchar el mensaje que se estaba trayendo. Así que cualquier murmuración, ¿verdad? Cualquier conversación o oración que se estuviera haciendo iba a interrumpir y iba a causar desorden en medio de la reunión. A eso también es que se refiere el apóstol. Además de que, obviamente, ¿verdad? No es que toda la iglesia va a estar hablando en lengua si hay incrédulos. Por eso es importante también, y por eso estamos en esta clase, que las personas que vengan a la congregación, a la iglesia, ¿verdad? Estén al tanto, ¿verdad? Y han sido discipulados y discipuladas en cómo es que opera esto de los géneros de lengua y para qué se utiliza. Para que los hermanos entonces, ¿verdad? No estén como que, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Si el pastor empieza a hablar lengua, o mientras ora, o los hermanos, ¿verdad? Empiezan ahí a interceder y a clamar en lengua, pues para que no estén perdidos, ¿verdad? Y no digan, como dice aquí, que rayos, esto está loco, ¿qué está pasando? Pues es importante también que ahora con el conocimiento que usted tiene, ¿verdad? Si usted tiene algún amigo, algún compañero, alguien, ¿verdad? Que usted va a traer a la iglesia. Mire, yo tengo ¿verdad? Esa práctica. Me gusta ver dónde la persona está, ¿verdad? A lo mejor viene de otra iglesia y le pregunto, mira, ¿tú sabes lo que es ¿verdad? ¿Has escuchado gente hablando en otras lenguas? Y ahí yo veo si la persona entiende o no entiende lo que está pasando y le puedo aclarar sencillo, no es que tienes que sacar la Biblia, ¿verdad? Y hacer todo este estudio, pero dejarle por lo menos un poquito de fundamento y aclararle el asunto para que se sienta a gusto en medio de la congregación, ¿verdad? Y no esté como que distraído por lo que está pasando. También, ¿verdad? Para los que sí somos parte de la congregación, el apóstol lo deja claro, ¿verdad? Si no hay un intérprete, si las lenguas que usted siente decir en ese momento, ¿verdad? No tienen una interpretación, ¿verdad? Pues en ese momento usted debe decirlas para sí. Amén. A eso se está refiriendo el apóstol. Está trayendo madurez al cuerpo de Cristo. También tengo que decir, no es lo mismo, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, una persona que está recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo por primera vez o que lo recibió hace muy poco tiempo, porque esa experiencia es diferente para todo el mundo. En mi caso, cuando yo lo recibí, el impulso para hablar en otras lenguas no fue uno bien fuerte, no. De hecho, fue hasta con timidez y sentí la presencia del Señor y comencé a llorar y todo esto, pero no fue algo así bien fuerte como a veces sí pasa, que viene como que ese impulso fuerte del Espíritu y uno las declara ahí con autoridad. Eso pasó luego. Pero aquí deja claro también el apóstol que cada persona tiene control de los dones del Espíritu, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden y no de confusión y de desorden. O sea que cuando alguien le diga, no, es que yo no puedo parar, yo no puedo detenerme, siéntese con la persona y, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. A lo mejor la persona no ha sido discipulado en esto. A lo mejor la persona lleva poco tiempo de haber recibido esta experiencia, ¿verdad? Y todavía no sabe, ¿verdad?, cómo es esto, ¿verdad? Cómo uno puede manejar, ¿verdad? A hablar en lengua, ¿verdad? De una forma que no interrumpa la reunión. ¿Ok? El otro punto que quiero mencionar, ¿verdad? Que es el otro énfasis del apóstol, es la profecía. Él deja algo bien claro. Y es que dice que todos podemos profetizar y que todos podemos profetizar uno por uno. Vaya conmigo en el versículo 31 del capítulo 14 de 1 Corintios. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan
aprendan y todos sean exhortados. Y aquí dice lo otro que acabo de decir, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ok? Como dije, la profecía es manifestar, hablar lo que está en la mente del Señor para ese momento. Lo que Dios quiere establecer en alguien o algo que viene, ¿verdad? Que el Señor muestra un evento en ese momento. También Jesucristo dijo en otro momento, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, la palabra profética, el tú recibir o yo recibir un mensaje de parte de Dios, no es algo exclusivo al ministerio del profeta. Cuando digo el ministerio del profeta es al ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No está, ¿verdad? No es como en el Antiguo Testamento que solo el profeta o solo el sacerdote podía ser el que el Espíritu Santo venía sobre él, recibía el mensaje, lo declaraba y se iba. Ahora no. Gracias a lo que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario, ese sacrificio hizo posible que el Espíritu Santo ahora more, viva en nosotros. Por lo tanto, tenemos la capacidad, todos los hijos e hijas del Señor, de ser dirigidos por el Espíritu Santo. De hecho, esa es lo que Cristo dijo que caracteriza a una hija o a un hijo de Dios, que somos dirigidos por el Espíritu Santo y que vamos a escuchar su voz. Amén. Así que, ¿verdad? Tiene que comenzar a creer también en esto, que Dios no solamente quiere hablarle por un profeta, por una profeta, Dios quiere utilizarlo a usted para dar palabra profética a otro. Y eso también tiene unos guidelines, eso tiene una guía también, que el apóstol deja muy claro. Dice que el que profetiza habla para tres cosas. Dice para consolar, para exhortar y edificar la iglesia. Amén. Consolar sabemos lo que es, exhortar es hacer un llamado a algo, sea a cambiar, sea a exhortarlo para hacer una obra para Dios, para confirmar algo, ¿verdad? Por medio de la exhortación. El fin de todo sea para edificar, o sea, hacer crecer, construir la iglesia, sea en madurez, pero también en número, ¿ok? Es necesario que entendamos estas cosas. No es necesario que, o sea, no es una ley que usted tiene que ser llamado al ministerio de un profeta para que Dios lo utilice por medio del don profético. Porque ese don está en la iglesia, porque el Espíritu Santo mismo es el que nos está dirigiendo y te va a dar palabra, amén. Si tú lo crees y si tú comienzas a orar más y si te apartas en el lugar secreto con el Señor, Él va a comenzar a darte palabra y por medio de la práctica, como dicen en hebreo también, vas a empezar a desarrollarte en los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Lo último que, ¿verdad? Voy a estar tocando, ya estamos casi al otro lado de la clase, es este issue en el versículo, luego del versículo 33, que Pablo trae una corrección a las mujeres, que dice que deben callar en la congregación o que no les es permitido hablar, que deben estar sujetas, ¿verdad? Dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y esto es algo controversial, ¿verdad? Este es un tema que, de hecho, una clase sola se puede tomar para hablar de este tema, ¿verdad? Cuando leí lo último, yo dije, ay Señor, hay que darle un resumen porque esto es profundo. Pero, ¿verdad? Hay varias posturas en cuanto a esto. Hay una postura tradicional, ¿verdad? Que la conocemos, que es que no, la mujer no puede hablar en la iglesia, no puede ser líder, no puede ejercer los dones. Yo pienso que eso está totalmente incorrecto por varias razones, ¿verdad? Voy a mencionar algunas de ellas. En Hechos, en el libro de los Hechos, que es el libro más antiguo que tenemos, ¿verdad? Que registra cuáles eran las prácticas de la iglesia luego de la ascensión de Jesucristo y el bautismo inicial del Espíritu Santo a los discípulos. Había mujeres que eran profetas, que profetizaban, que se les daba el lugar para que hablaran en la congregación. El mismo Pablo en otras de sus cartas le da la potestad a las mujeres para que enseñen. También, de hecho, el apóstol hace mención en una de las cartas a una tal Junias en inglés, que cuando buscamos, y la frase dice así, dice, y salúdenme también a Junias, que es estimada entre los apóstoles. ¿Ok? Y ese nombre en el griego, Junias, es un nombre femenino, no es un nombre masculino. Y en la gran mayoría de los escritos es Junias. Sigue siendo el nombre femenino. Así que se puede inferir, ¿verdad? Por estas razones que las mujeres estaban activas en el ministerio. Otra cosa más también adicional
¿verdad? Que el mismo apóstol escribió pero esta vez para los Gálatas. Hacemos referencia en el capítulo 3:28. Él escribió: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Como esto es así, ¿verdad? Pues, y sabemos que el Señor no hace acepción de personas, ¿verdad? Pues no tendría sentido que el Señor haga acepción de personas en términos de la manifestación también de los dones del Espíritu o de los ministerios en la iglesia. Porque también estamos en otra dispensación, ¿ok? Interesante también, ¿verdad? Otra palabra de referencia para esto, para las damas, ¿verdad? Que están escuchando, que se sientan en paz con esto. También cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Descendió sobre los que estaban ahí, los discípulos, y los llenó, los bautizó el Señor en el fuego del Espíritu Santo. La palabra que trae Pedro, el apóstol, en su predicación, él dice: porque esta promesa es para sus hijos y sus hijas. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso es algo que cambió, que el Señor Jesucristo cambió en este nuevo pacto en él. En el Antiguo Testamento, sin embargo, también había mujeres, ¿verdad? Incluso había una mujer que, si mal no recuerdo, ella también fue, ella era gobernante en Israel, pero no era la norma. Sin embargo, aleluya, y vemos una Esther, ¿verdad? Una Ruda, hay mujeres, claro que sí, que fueron líderes, pero ya abiertamente y marcado, aleluya, por las señales, por los prodigios, por la manifestación del Espíritu en medio de la congregación, desde el Pentecostés, ya está más que marcado de la profecía de Joel, que es sobre los hijos y las hijas, aleluya. Porque el Señor no hace acepción de personas en estas cosas. Lo que mira es el corazón, lo que mira es la disponibilidad que tiene la persona, la obediencia que tiene la persona a su dirección para la gloria de su nombre. ¿Ok? Así que, ¿cómo entonces puedo concluir por qué el apóstol hace al final de este capítulo este paréntesis, ¿verdad? Dirigido hacia las mujeres? Bueno, pues yo podría traer, ¿verdad? Que es uno de los argumentos que se trae para entender esto, que es una cuestión también contextual. Cuando digo contextual, pues que era una situación que estaba ocurriendo específicamente, una problemática de la iglesia de Corinto, que no me sorprendería para nada, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que estudiar las cartas y los libros de la palabra en su totalidad, no solamente dividirlo por porciones, porque ahí se saca de contexto las cosas. Sabemos que Corintio en general era una iglesia que tenía mucha inmadurez, era una iglesia que estaba muy desordenada, que era muy carismática en términos, ¿verdad? Usando la palabra carisma, del poder, ¿verdad? Había mucha manifestación del Espíritu Santo, pero no había un orden, no había una ¿verdad? No había un modelo de cómo operar, no había una estructura de que, ok, en qué momento se tiene para esto, en este momento para lo otro, y eso es lo que el apóstol trae. Así que tiene sentido también que estuviera ocurriendo, ¿verdad? Que hubiera mujeres en la congregación que estaban desordenadas, que en ese momento, ¿verdad? Querían entender lo que estaba pasando y comenzaran a hablar, ¿verdad? Y que se comenzara a interrumpir, que es un problema que el apóstol viene tratando desde antes en esta carta también, ¿ok? Así que, ¿verdad? Esa es una de las posturas, ¿verdad? Y es la que yo comparto también, que es algo contextual en este caso, ¿verdad? Y porque él diría, como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Él menciona una ley, ¿verdad? Como también la ley lo dice. Aquí algunos podrían decir que es la ley de Moisés, pero no necesariamente, porque también está el problema de que esta carta fue escrita para gentiles en su mayoría. Así ¿de qué ley está hablando, verdad? Tendríamos que sentar a decir de qué ley está hablando el apóstol, porque él no dice la ley de Moisés, él dice la ley. Así que podría ser la ley de ese lugar, la ley de esa cultura, de lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que se pueden hablar, pero eso lo dejamos para otro momento, ¿verdad? Pero contextualmente podemos entender que había desorden y que el apóstol está tratando de traer un orden, una manera de cómo operar, aleluya, en la congregación, para que no se salga, ¿verdad?, de orden, para que todos aprendan. Y al final me encanta cómo él termina, ¿verdad?, este discurso o ¿verdad?, este capítulo. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidan el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. So, él cierra, ¿verdad?, como quien dice, este pequeño tema, ¿verdad?, este subtema, en esas dos cosas.
que procuremos profetizar. O sea, procuremos saber cuál es la mente de Dios para poderla declarar para edificación, para exhortación y consolación de los hermanos y de la iglesia. Amén. Y no impidamos el hablar con lengua, pero, ¿verdad? Dependiendo del contexto que esté ocurriendo. No alborotar, no hacer ¿verdad? No sacar de orden lo que está pasando. También en cuestión a la profecía, que me quedan todavía unos minutitos para concluir. ¿Verdad? Los hermanos que estuvieron hace algunos domingos atrás, que el Señor le dio una palabra a mi esposa, ¿verdad? La pastora Corali, le dio una palabra para la congregación. En ese momento el pastor estaba predicando, ¿verdad? A lo mejor si no hubiésemos tenido conocimiento, ¿verdad? De esta palabra, pues, ¿qué hubiese pasado? La urgencia, créame que la urgencia era bien fuerte por la palabra, ¿verdad? Luego podemos dar el testimonio con más calma y a lo mejor si ella, ¿verdad? O desea, puede darlo, pero era fuerte, la palabra del Espíritu trajo una urgencia y trajo una manifestación física de lo que él estaba sintiendo y de lo que quería traer a la congregación para exhortar a la congregación, ¿verdad? Pero, ¿qué se hizo? No se despepitó, no fue que nos levantamos y ella empezó ahí a hablar a toda voz y se formó un revolú y interrumpimos el mensaje del pastor. No, se esperó, se juzgó la profecía también, porque estuve yo, estuvo la pastora Marisa, estuvimos ahí orando, Señor, ¿qué es esto? Por la palabra, ¿verdad? Porque dice que cuando uno profetice, tenga alguna revelación, que los demás juzguen. Esa palabra juzguen significa disciernan. ¿Disciernan con qué? Con la palabra de Dios, si va conforme al carácter de Dios, si va conforme, aleluya, a lo que dijo la palabra del Señor, o sea, que no es antibíblico. Si es algo que el Espíritu Santo también, número 3, te da un testimonio de que, amén, soy yo el que estoy hablando, porque eso también ocurre cuando hay una palabra profética. Uno puede discernir, ¿verdad? Si dependiendo, ¿verdad? En el Espíritu, si es Dios o es otra cosa, o es la carne o es el enemigo que está hablando, ¿ok? Hay muchas, ¿verdad? Hay varias maneras y de esto también se puede hacer una clase nada más de cómo discernir la voz de Dios. Pero lo que quiero traer es que en ese momento se trajo conforme al orden que escribió el apóstol. Porque dice que si viene alguno sentado, calle primero, dice el versículo 30. Calle primero. O sea, nos estábamos sentados, el Señor dio una palabra mientras está predicando, pues se esperó. Se juzgó lo que estaba pasando, se anotó la palabra para que no se olvidara, ok, y pasamos entonces luego de la predicación, mire pastor, tenemos una palabra, si usted me permite, ¿verdad? Amén. El pastor dijo amén, vamos para encima. Se dice la palabra y ahí el Señor sigue dirigiendo el proceso, ¿ok? A eso se refiere el apóstol Pablo. También más aún, él menciona, porque volvemos, es otro contexto, no es el mismo de ahora, que somos aún muchísimos en un mismo edificio, pero sí pueden ser a veces las iglesias grandes. Él dice, cuando se reúnan, alguno tiene himno, uno tiene doctrina, uno tiene revelación, otro trae, ¿verdad? En otras palabras, cada uno de los que nos reunimos en la congregación tenemos algo para traer, algo para dar. Es un poco diferente, ¿verdad? Los cultos de ahora, porque típicamente hay una sola persona que predica, hay un grupo de adoración, pero cuando hacemos, por ejemplo, que de hecho eso es algo que más adelante vamos a estar haciendo, ¿verdad? Nos reunimos en los hogares, ¿verdad? Y vamos a tener un culto, por decirlo así, en el hogar. Pues esas dinámicas entonces se dan, eso es más el contexto de lo que estaba ocurriendo en Corinto, que en ese momento estamos todos sentados, a lo mejor imagínense en una sala o en un patio o en algún lugar de una casa, pues ahí se da el espacio de que algún hermano, alguna hermana traiga una palabra, otro trae un himno, otro trae una revelación que el Señor le dio relacionado a la palabra que se habló hoy, o algo que recibió mientras estaba escuchando. Comenzamos a orar y el Señor empieza a fluir en profecía y le da una palabra, los demás juzguen mientras eso está pasando, ¿verdad? Y después se puede hablar, mira, entendemos que esto fue el Señor, entendemos que esto no, ¿verdad que sí? Eso es así, Diana, como antes, amén. Estamos en esos tiempos todavía, eso viene. Porque el Señor quiere que todos los individuos, todos los miembros del cuerpo de Cristo, que somos, que eres tú, que soy yo, todos sigamos creciendo en estas cosas y que no dejemos estas enseñanzas que están en la palabra allá, hace 2000 años, sino que lo traigamos ahora al presente y que lo podamos aplicar, lo entendamos. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo. Gloria al Señor. Así que bueno, ya vamos casi para una hora de clase. Quisiera, ¿verdad?, terminar con una palabra de oración. Señor,
Yo te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos gozamos en poder entender cómo es que tú operas, Señor, en poder entender, Padre Santo, estas cosas, Señor, que nos fueron reveladas en tu palabra y que te plació revelarlas por tu amor y tu gran misericordia. Te pido, Señor, que seas tú, Dios mío, utilizando a cada hermano y hermana que vea este video, Señor, y esta grabación que está aquí ahora conmigo. Yo te pido, Señor, que tú les ayudes, que tú aumentes su fe, que tú les des entendimiento, Señor, y como dijo Pablo, que abran los ojos de su entendimiento para que puedan comprender cuán grande tú eres, cuán grande es tu amor, cuánto tú los quieres usar, Señor, para tu gloria, que tú quieres usar sus manos, que tú quieres usar sus bocas para declarar tu palabra, que tú, Señor, aleluya, harás señales, milagros y prodigios, Señor, por aquellos y aquellas que se atrevan, Señor, en este tiempo, Dios mío, en el 2021 en adelante, a declarar tu palabra, a buscarte y adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y se atrevan a caminar en fe en lo que tú les has dicho y has puesto, Señor, en los corazones. A ti toda la gloria, Señor, a ti la honra, a ti el honor, que tengamos una noche llena de tu paz, llena de tu presencia, aleluya, llena, Señor, de tu palabra, y que tú nos sigas dirigiendo hacia el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno y para cada una. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido un placer para mí poder compartir esta palabra, esta enseñanza, que espero que haya sido de gran bendición para todos. Que Dios les bendiga.